Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso de programación en Java en el que nos encontramos viendo, si recordáis, el tema de las excepciones. Vamos a ver en este vídeo pues algo que mencionamos en el vídeo anterior, pero más en profundidad, que son las excepciones comprobadas, las no comprobadas, y relacionado con esto pues vamos a ver cómo lanzar excepciones, qué quiere decir eso de lanzar excepciones, y las cláusulas throws, try y catch. Bien, pues tal y como vimos en el vídeo anterior, si recordáis, tenemos dos tipos de excepciones o fallos que pueden ocurrir en tiempo de ejecución. Unos se denominan excepciones comprobadas y otras pues no comprobadas. Vamos a centrarnos para comenzar en las excepciones comprobadas, que si recordáis el vídeo anterior son aquellas que generan un objeto perteneciente a la clase IOException o alguna clase que herede de IOException. Vamos a ver esto con un ejemplo que es como mejor se entiende siempre. Vamos a ello. Bien, hace tiempo hicimos en este curso, cuando trabajamos con la parte de Swing, un programa el cual pues tenía que incluir en un marco de unas determinadas dimensiones una imagen repetida en bucle. La imagen era un pequeño GIF de una bola azul, ¿no? Este programa lo hicimos en su momento. Bueno, pues para empezar tenemos la clase principal en la cual pues instanciamos un marco, como siempre lo hacemos visible, le decimos que se cierre al pulsar en la X y luego pues tenemos la clase que hereda del marco, que hereda de JFrame, y en el constructor pues le damos tamaño y posición y además incluimos una lámina para ese marco, ¿no? Y en la lámina pues es donde tendríamos que dibujar la imagen correspondiente. Para eso pues creamos una clase que hereda de JPanel, que va a ser pues la clase de la lámina, cuyo constructor de momento está vacío, ¿no? Y luego vemos también que esta clase, la de la lámina, pues tiene un método que es el método paintComponent, que como ya sabemos, porque lo vimos en su momento, se encarga de pintar, de dibujar, en este caso, la imagen, ¿no? ¿Qué nos faltaría en este programa? Pues en este programa nos falta, dentro del constructor de la lámina, pues decirle que vaya a un lugar en concreto de nuestro ordenador, a una carpeta en concreto, y capture esa imagen GIF, ese fichero GIF, para que lo inserte en bucle, uno detrás de otro, dentro de nuestro marco. Y para hacer esto, pues tenemos que utilizar un método que vimos en su momento, lo que pasa es que tuvimos que tomarlo como dogma de fe porque no podíamos ver en ese momento las excepciones. El método es el método read y este método pues pertenece a la clase ImageIO. Bueno, pues vámonos un momento a la API para ver esta clase y para ver en concreto el método read y entender un poquito más el tema de las excepciones. Bueno, pues ya estamos en la API viendo la clase ImageIO y vamos a buscar pues el método read. Bueno, pues en este caso hay sobrecarga de métodos porque tenemos varias veces el método read con diferentes argumentos. El método que vamos a utilizar nosotros es concretamente el que nos pide pues un parámetro de tipo file, es decir, un archivo. Si nosotros pulsamos en este método, en la API, pues como ya sabéis nos lleva a la descripción del mismo y aquí tenemos que ver algo importante, ¿no? Esta es la declaración del método, tal y como está declarado en la API, y fijaos en esta cláusula throws. Throws IOException. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bien, pues cuando un método lleva la cláusula throws, como podemos ver aquí, esta sería pues la misma declaración que acabamos de ver en la API, quiere decir pues que el método en cuestión hace dos cosas. Si todo va bien, concretamente este método lo que tiene que hacer es devolvernos un objeto de tipo bufferedImage. Es lo que viene en la declaración del método, ¿no? Es decir, es público, con lo cual lo podemos acceder desde cualquier sitio. Es estático, es decir, es un método de clase y para poder utilizarlo debemos usar el nombre de la clase, en este caso ImageIO, delante del método, y aquí está el tipo que devuelve este método, ¿no? Que es de tipo bufferedImage. Y luego también pues tenemos aquí que recibe un argumento de tipo file. Hasta aquí nada nuevo, esto ya lo sabemos. Pero esto es si el método hace bien su trabajo, si no ocurre ningún imprevisto, si todo va sobre ruedas, ¿no? Pero luego tenemos esta otra parte que es la de la cláusula throws IOException. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si ocurre algún fallo inesperado, pues el método, en vez de realizar su trabajo, que en principio sería devolvernos un objeto de tipo bufferedImage, lo que va a hacer es lanzar, de ahí viene la palabra throws, que en inglés quiere decir lanzar, lo que va a hacer es lanzar un objeto perteneciente a esta clase, a la clase IOException. Si recordáis el vídeo anterior, dijimos que como Java es un lenguaje de programación orientado 100% a objetos, los errores, también llamadas excepciones, los considera objetos. Entonces, realmente lo que está haciendo este método es que si ocurre algún imprevisto, crea
un objeto que pertenece a la clase IOException. Una excepción, un error. Esto quiere decir que el objeto que nos va a crear este método, si las cosas no van bien, pues pertenece a la clase IOException y por lo tanto se trata de un error controlado. ¿Y qué quiere decir que el error sea controlado? Pues cuando tenemos errores controlados en un programa de Java, nos obliga el propio lenguaje de programación Java a capturar, o mejor dicho, manipular o tratar ese error. Es decir, no podemos dejar que este error que nos va a generar este método, pues esté por ahí, este objeto error, esté por ahí sin, digamos, sin tratarlo, sin manipularlo. Entonces, para poder tratar los errores, para poder controlar, que sería la palabra adecuada, para poder controlar los errores que pudiera generar este método, el lenguaje de programación Java nos obliga a utilizar la estructura try-catch. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en decirle, oye, mira, intenta hacer tu trabajo y si no puedes, en vez de detener el programa y que nuestro programa se caiga, pues me vas a realizar esta otra cosa. Es parecido a un if-else, ¿no? Si se cumple una condición, me haces esto y si no se cumple, me haces esto otro. Pues el try-catch sería algo parecido. Con lo cual, dentro del try, que como podéis observar lleva su llave de apertura y cierre, estaría el código que el método, o mejor dicho, nuestro programa debe intentar realizar y en el caso de que ese código pues genere algún tipo de error inesperado, lo que realizará nuestro programa será el código que esté dentro del catch. Esto se llama capturar una excepción y lo de capturar viene por el término catch, que en inglés quiere decir coger o capturar, ¿no? En definitiva, si el método va mal, genera un objeto y ese objeto es capturado por el catch para realizar el código que está dentro de las llaves del catch, entre la llave de apertura y la llave de cierre. Esta sería la teoría, pero como siempre la teoría pues no es fácil de digerir, sobre todo en estos temas que son un poco complejos. Vamos a verlo con el ejemplo que estábamos examinando antes. Recordamos que en nuestro programa pues habíamos declarado una variable de tipo imagen, a la cual denominamos imagen, y lo que voy a hacer aquí dentro del constructor es decirle que esa variable imagen va a ser igual o debe almacenar en su interior una imagen que es la bola azul de tipo GIF que tengo yo en una carpeta en concreto, y eso lo hacemos de la siguiente forma. Image.io, que es la clase que acabamos de ver en la API, .read. Aquí tenemos el método, ¿no? Y concretamente vamos a utilizar el método que nos pide un argumento de tipo file. Luego entonces aquí lo que hago directamente es instanciar la clase file y si podéis echar un vistazo en la API al constructor de la clase file, veréis que os pide un path, es decir, la ruta. Y mi imagen, pues está concretamente en esta URL que voy a poner, src excepciones bola.gif. Bueno, pues aquí habría terminado ya de decirle a nuestro programa que almacene dentro de la variable imagen, pues la imagen que se encuentra en ese directorio en concreto. Sin embargo, como podéis observar, pues Eclipse nos está marcando un error. Lo está subrayando en rojo. ¿Y ese error a qué se debe? Pues se debe a lo que acabamos de comentar. Resulta que este método, tal y como acabamos de ver hace un instante en la API, lanza una excepción, porque así está definido en la API. Throws IOException. Lo hemos visto hace un instante. Y como el lenguaje de programación Java es tan robusto, pues para aquellos métodos que lanzan una excepción de este tipo, nos obliga a crear una estructura try-catch para capturar y manipular esa excepción. Hasta que no construyas una estructura try-catch, no desaparecerá el error y no podrás compilar el programa. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues lo que hay que decirle al programa básicamente es, oye, mira, intenta hacer esto. Y si ocurre un error inesperado, como por ejemplo que este archivo lo hayan movido, que lo hayan renombrado, con lo cual no lo encuentra, o cualquier otro error inesperado fuera de nuestro alcance, que eso es una excepción controlada, pues si no puedes hacer eso, me haces otra cosa. Con lo cual habría que hacer lo siguiente. La instrucción que queremos nosotros que intente dentro del try. Try en inglés quiere decir intentar. Pues try. Es decir, mira, me vas a intentar hacer esto. Y a continuación del try iría el catch. Y si no puedes hacer eso, me capturas la excepción. Es decir, catch IOException y un nombre
para darle a la instancia perteneciente a la clase IOException. Sería el nombre del objeto. Igual que ocurría con los eventos que los denominábamos E, pero les podíamos llamar como quisiéramos, pues aquí ocurre exactamente igual, ¿no? A continuación abrimos la llave del catch y dentro de este catch, pues lo que queremos que haga el programa en el caso de que la cosa no vaya. Y como es un programa muy simple, pues vamos a decirle, por ejemplo, lo siguiente. System.out.println la imagen no se encuentra, por ejemplo, ¿no? Bien, pues ahora fijaos como el error ya ha desaparecido. En definitiva, le estamos diciendo a nuestro programa, mira, me vas a intentar buscar la imagen en este directorio. Si todo va bien, me lo almacenas aquí. Si todo va bien, por supuesto, el catch lo ignora y continúa haciendo el programa. Pero en el caso de que no vaya bien, porque la imagen a lo mejor la han movido, ha desaparecido, vete a saber el qué, lo que ignora será la imagen, es decir, lo que está dentro del try, y hará lo que hemos colocado dentro del catch. Bien, pues esto es lo que se llama una excepción comprobada. A veces me equivoco y digo controlada, no es comprobada, ¿vale? Una excepción comprobada. Todas las excepciones comprobadas pertenecen o heredan de IOException y nos obliga el código de programación Java a crear una estructura try-catch. Si nosotros le damos al play en este momento, pues vemos, contrario a lo que yo creía, vemos que nos dice que la imagen no se encuentra, es decir, ha ocurrido un error. Y el error estoy cayendo ahora mismo porque en mi caso concreto lo tengo en una carpeta que se llama excepciones 1, con lo cual modifico la ruta, la pongo correctamente y ahora pues vuelvo a pulsar en el play. Y es ahora cuando ya el programa sí que se ejecuta. Bien, si habéis observado este pequeño fallo que ha venido muy bien que me ocurra para poder ver en funcionamiento, ¿no? Cómo se captura la excepción, pues parece que el programa se sigue cayendo y en consola sale un mensaje rojo, ¿no? Es decir, vuelvo a modificar y pongo mal la ruta, es decir, aquí no hay ninguna imagen GIF porque este directorio no existe, con lo cual si le damos al play, pues fíjate que parece que el programa se cae y que sale aquí una excepción. Bueno, el programa no se cae porque sigue en ejecución. Sin embargo, estamos viendo en la consola de Eclipse cómo nos salen un montón de avisos de error, ¿no? Entonces parece como si no estuviera capturando correctamente la excepción. Si nosotros echamos un vistazo a la consola, pues vemos que sí que lo está haciendo porque nos dice que la imagen no se encuentra. Pero entonces, ¿por qué, después de decirme que la imagen no se encuentra, me dice que hay una excepción de tipo null pointer exception? Bueno, pues eso ocurre por lo siguiente. Voy a cerrar el marco. De momento esta parte del programa la tenemos bien, pero ahora os planteo lo siguiente. Si habéis observado, en la declaración de la imagen, esta variable de clase que hemos encapsulado con el modificador private, bueno, pues aquí simplemente hemos declarado esta variable objeto, pero de momento está sin iniciar. ¿Qué ocurre si este código, el que tenemos en el try catch, concretamente lo que está dentro del try, no se ejecuta porque no existe ese directorio o no está la imagen? Pues lo que ocurre es que el try no se ejecuta, con lo cual la variable imagen no se inicia. Como no se inicia, lo que hace es, el programa de momento no cae, me realiza lo que está dentro del system out print y automáticamente se va al método paintComponent a pintar lo que le hemos dicho, es decir, a pintar la imagen. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ocurre que, por ejemplo, en esta línea tenemos una instrucción en la cual pues le estamos diciendo que tiene que guardar en esta variable el ancho de la imagen. Y le estamos diciendo en esta otra línea que tiene que guardar el alto de la imagen. Y claro, esta variable, si las cosas van mal, no se ha iniciado, con lo cual esta variable es nula, porque la tenemos declarada pero no iniciada. Y claro, no podemos darle ni tamaño, es decir, ni ancho ni alto a una variable nula. Y ese es el error que me está generando. Con lo cual este programa, pues sí que hemos solventado este error. Bueno, mejor dicho, hemos solventado el bloque try-catch, porque así lo exige el lenguaje de programación Java a través del método read, pero no hemos terminado de solventar del todo qué ocurre si las cosas van mal con estas instrucciones. Bueno, pues mirad, si echamos un vistazo en la consola a esta excepción que nos genera, pues si os fijáis nos está generando una excepción de tipo null pointer exception. No es de tipo IOException, es de otro tipo. Nos hace falta ver si esta clase, null pointer exception, hereda de IOException o no hereda. Si heredara de IOException, quiere decir que sería una excepción comprobada. Con lo cual estaríamos obligados a crear también un bloque try-catch para estas estructuras.
Pero si esta clase nullPointerException no hereda de IOException, sino que hereda de la otra clase que vimos en el vídeo anterior, RuntimeException, pues esto querría decir que este tipo de excepción es una excepción no comprobada. Y al ser una excepción no comprobada, no estamos obligados a crear un bloque try-catch. Vamos a ver esto en la API. Bien, pues aquí tenemos en la API la clase nullPointerException y echando un vistazo a la jerarquía de la herencia, pues fijaos como no hereda en ningún caso de IOException, sino que hereda de RuntimeException. Es decir, excepción no comprobada. Echando un vistazo al esquema que vimos anteriormente, pues no está heredando de esta clase, sino que está heredando de RuntimeException y tal como comentamos en su momento, es una excepción no comprobada. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que se considera este tipo de errores no un error inesperado que no está en nuestra mano solventar, sino un error que sí está en nuestra mano solventar. En general, todas las excepciones que hereden de RuntimeException son excepciones que está en nuestra mano el solventarlas, el solucionarlas con una programación mucho mejor. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues vamos a ello, a ver si es verdad que podemos mejorar el código para que este error no salga. Nos vamos nuevamente al programa y nos metemos dentro del método paintComponent. Y bueno, pues antes de empezar a decirle que le dé tamaño, anchura y altura a nuestra imagen, vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle que si la imagen, la variable imagen, es nula, es decir, igual a null, bueno, pues en este caso, por ejemplo, que dibuje dentro de lo que sería el marco un texto que me diga, pues no podemos cargar la imagen o algo así, ¿no? Y eso lo hacemos, pues, con la instrucción que ya deberíamos conocer, g.drawString, y aquí pues vamos a decirle no podemos cargar la imagen y este mensaje, por ejemplo, dentro del marco que lo pinte en la coordenada x10 y 10, ¿no? Esto en el caso de que la imagen sea nula. Y en el caso de que no sea nula, es decir, pues esto quiere decir que todo va bien. En el caso de que no sea nula, pues que haga el resto del código. Abrimos un else y metemos todo el código que nos pinta la imagen dentro de un else con su llave de apertura y su llave de cierre. Bueno, pues como podéis observar, parece ser que estaba en nuestra mano mejorar el código. Eso es lo que quiere decir una excepción no comprobada. Una excepción no comprobada es que lo podías haber programado mejor, básicamente. Mientras que una excepción comprobada, como por ejemplo que no esté la imagen en este directorio, no depende del programador. No lo podías haber programado mejor, ¿no? Si nosotros le damos en este caso al play, bueno, pues fíjate que me dice que no puede cargar la imagen y ahora sí, me dice efectivamente que la imagen no se encuentra, esto corresponde al catch, y luego, bueno, pues en el método paintComponent, como la imagen es nula, pues lo que hace es lo que tenemos dentro del if y el resto ni lo intenta porque estaría dentro del else. Esta sería una alternativa. Evidentemente, si nosotros ahora pues la ruta la escribimos correctamente, es decir, excepciones 1, que es mi carpeta en concreto, pues al pulsar en el play todo va bien y nos crea el marco pues con esta imagen en mosaico, en bucle. Luego entonces, para terminar el vídeo, muy importante quedarnos con esto, este programa de ejemplo en concreto pues estaba generando, digamos, dos tipos de errores. Uno, correspondiente al constructor de la lámina, un error o excepción comprobado, y dentro de lo que sería el método paintComponent nos estaba generando, como habéis podido observar, otra excepción, pero al no pertenecer a IOException era un error o excepción no comprobado. Los errores comprobados tú como programador no puedes hacer nada para evitarlos, por eso el lenguaje de programación Java nos obliga a capturar la excepción, es decir, crear un código adicional que realice nuestro programa en el caso de que las cosas vayan mal. Mientras que en los errores no comprobados, el lenguaje de programación Java no te obliga a utilizar el try-catch, no te obliga a capturar la excepción porque se supone que tú como programador sí puedes hacer algo más para que no ocurra este tipo de errores. Bien, vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y en el próximo vídeo, porque si no este se va a extender más de lo necesario, veremos cómo utilizar la cláusula throws, esa cláusula que hemos visto en la API, en el método read, bueno, pues cómo crear nuestros propios métodos que lancen excepciones para capturarlas.
pero eso, como digo, será en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima, que os vaya bien.